la apropiación de un territorio a partir mismo de la existencia del hombre. Recuerden que numerosas investigaciones, ensayos, justamente hablan de qué existió primero, cuál fue la primera manifestación que tuvo el hombre sobre el territorio. Y hablan del menir. El menir es un conjunto de piedras o un elemento, una materialidad hecha por el hombre, es un artificio, no es una cosa natural, no es que surge en la naturaleza, sino que es una forma de indicar algo, tiene una carga simbólica y una carga de comunicación muy fuerte, marcaba un punto, pero se lo puede considerar como un hecho arquitectónico en su conjunto o aisladamente. Recuerden siempre que la arquitectura tiene como materia prima fundamental para su existencia el espacio. El menir no tenía espacio, no era habitable, no era usable, no albergaba una función, más que una carga, era un signo dentro de un territorio y tenía una carga simbólica muy fuerte y una comunicación muy fuerte. Entonces, me atrevo a decir que el origen no estaba en el menir, porque después analizan la cabaña, la cueva como, no la cabaña, la cueva, como el otro elemento que puede generar la habitabilidad y a partir de la cual arranca el hecho arquitectónico y en su conjunto lo que sería el hecho urbano. Pero la cueva es un elemento natural, no es un artificio creado por el hombre, es un cobijo del cual se apropia la humanidad para refugio. Entonces, realmente, si alberga un espacio, sí, que lo cobija, pero es un hecho natural, no hay una intervención humana en la cueva. Entonces, muchos coinciden que todo el origen se da con la cabaña. La cabaña se conoce como el comienzo justamente de lo que podría hablarse de que el hombre sale, cambia su forma de vida. Acuérdense que se baja de la cueva, se baja, abandona el cobijo y empieza un sistema productivo diferente. Es donde se manifiesta la primera gran revolución de la humanidad, que es la revolución agrícola. Empieza a producir el territorio y ahí empieza a generar cobijos hechos por él. Y en ese conjunto de cobijos y en ese conjunto de creaciones espaciales es lo que podría definirse como el origen, ¿verdad? Como el origen principal de los primeros conglomerados urbanos. Y analizando esto vamos a hacer un poco una visión de cómo se interpretó ese origen en las distintas civilizaciones o distintas manifestaciones que se han dado en todo el recorrer de la historia de la humanidad. Y para ello comenzamos con Egipto, que Egipto es considerado justamente el gran laboratorio. ¿Por qué el gran laboratorio arquitectónico? Porque se apropia de elementos naturales para generar elementos artificiales que van a ordenar un territorio. Entonces aparece el eje mayor definido por el río Nilo, desde su nacimiento hasta su desembocadura, que marca de alguna manera el sistema productivo del río Nilo, viene a ser el que marca el eje más fluido y también el sistema productivo de un territorio. Es de gran importancia justamente porque está ligado al proceso de la vida que depende de él, del agua. Pero aparece otro elemento también basado en la naturaleza, considerado como el eje menor, que es el curso diario del Sol. El este y el oeste, definido claramente como el poniente, el naciente y el poniente. El naciente como símbolo de vida, arranca el día, arranca la vida, y el poniente como el signo de la muerte o el ocaso de la vida. Entonces ahí aparecen justamente las pirámides, están todas las pirámides al oeste, y aparecen como definidos territorios productivos, que también están basados en los dos ejes que generan la retícula o aparece el sistema de
cuadrícula o retícula basada en la superposición continua del eje mayor y el eje menor. El eje menor es este-oeste, ¿verdad? Y aparece otro elemento. Recuerden, primero lo que incorpora las nociones del laboratorio de arquitectura en Egipto, lo primero que incorpora es justamente la orientación. Después viene la retícula en la superposición de los dos ejes y después aparece un tercer componente que es la verticalidad, de la tierra a la bóveda celeste. Entonces, ahí aparecen las tres nociones que van a dominar justamente toda la distribución en un plano horizontal territorial. Esto es lo que incorpora dentro del conocer o hacer de ciudad toda la civilización egipcia. Pero estas pasan después a una situación definida ya por las aportaciones griegas. Esta historia no es lineal, Esta historia se basa en las aportaciones que cada civilización fue dando a la noción de ordenamiento territorial. En las nociones griegas aparece como primero la ciudad-estado, el hombre político. Acuérdense que Grecia es la gran creadora de la democracia, allá nace la democracia, ahí nace el sistema público y el sistema privado, aparece el Estado, la ciudad y el hombre político. Entonces, a partir de Grecia tenemos inclusive todo lo que es la discusión, el intercambio, el relacionamiento. Aparece el espacio principal, el ágora, como espacio principal de intercambio, justamente dada por las nociones de relación a un área construida, definida, que es la que envuelve el ágora y la define en su particularidad. Entonces, la gran aportación griega fue la idea de la polis, que es la ciudad, y el Estado, que es el resultado de una decisión humana de vivir políticamente. El hombre es un ser político, no política partidaria. Estoy hablando de un ser de relaciones, de un ser político, el cual se materializa precisamente esa política, ese intercambio, esa participación, se materializa en el ágora. Y después está la Acrópolis, que es el recinto amurallado de la ciudad griega, que justamente está constituida en lo más alto y se emplazan los templos y los edificios públicos más importantes. Pero sigue siendo el ágora, ante todo, el espacio exterior más utilizado en la interrelación humana. Entonces, el ágora es el principio de la plaza pública, es el espacio de relacionamiento y el núcleo civil de la polis que toma el espacio urbano principal al ágora. De esta polis acivita griega, justamente la existencia de la ciudad mediterránea, que fundamenta la existencia de la plaza, aparece la forma de la ciudad en dimensiones mucho más definidas. Aparece Hipodamos de Mileto, que es justamente el trazado que tienen en la vista. Hipodamo, que vivía en Mileto, habla en el siglo V antes de Cristo ya de crear elementos que ordenen el territorio. Entonces baja el saber que viene acumulado ya del laboratorio egipcio y de las formas que van adquiriendo las ciudades griegas, baja al territorio elementos ordenadores que van a formar justamente lo que sería después la retícula hipodámica o la cuadrícula hipodámica. Entonces, Hipodamo en Mileto es considerado por Aristóteles como el gran creador del urbanismo. En Hipodamos de Mileto se arma la primera gran ordenación de un territorio bajo ejes fundamentales que están dados y superpuestos generan la cuadrícula. De esta sucesión de la retícula como elemento fundamental de ordenación del territorio,
aparece justamente la noción de ortogonalidad. ¿Por qué? Porque él genera cruces a 90 grados que van a ordenar y orientar el territorio, y los edificios principales estarán al interior de esos cruces. Entonces aparece como norma de planificación de las nuevas ciudades la ortogonalidad con el trazado en cuadrícula. Esto es tomado, este saber de ordenación del territorio, es tomado ya por los romanos posteriormente a la muerte de Aristóteles y Alejandro Magno, coincidentes en fechas casi simultáneas. Es como que el mundo clásico generado por la Grecia, el hombre político, el hombre Estado, es tomado de alguna manera por los romanos a un mestizaje cultural que aparece con las delimitaciones urbanísticas de las civitas romanas. Entonces los principios urbanísticos que venían son apropiados, son revisados como elementos de orden por toda la civilización de conquista romana, sobre todo. Acuérdense que ellos buscaban tomar gran parte del territorio. Entonces esa expansión de conquista genera una necesidad de ordenar el nuevo territorio del cual se apropian. Y los principios dados por la ortogonalidad se traducen en dos vías principales, dos calles principales, el cardo, que era la longitudinal, y el decumano, que era el transversal. Entonces son los elementos ordenadores a partir del cual los nuevos territorios se van de alguna manera planificando u ordenando en la conquista. Pero hay que destacar que el gran aporte de toda la civilización romana ya es un poco el tema de que la ciudad pasa a formarse por nuevos órdenes, como un trazado regular, se pone límites al crecimiento de la ciudad y hay una limitación donde el viario toma una presencia muy fuerte, el sistema vial. Aparece la regulación de manzanas y cuadras y aparece todo lo que hasta hoy podemos percibir del gran aporte de las infraestructuras urbanas que hoy están manifiestas aún en la realidad urbana de lo que es Roma. Y aparece un dominio territorial y aparecen elementos muy significativos que marcan puntos en el territorio y también apropiaciones territoriales, en este caso los faros, los acueductos, los puentes y la red de calzada. O sea, aparece la noción de expansión territorial a través de infraestructuras urbanas como son los acueductos, la red de calzada, los puentes y los faros. Ese es el principio que nos lega la civilización romana, de alguna manera. Ante esta situación, de lo que nos deja un poco muy utilitario todo el aporte que tuvo la civilización romana, muy utilitario en cuanto a apropiación del territorio y extensión de infraestructuras urbanas, aparece después el pensamiento de, ante la caída del Imperio Romano, el pensamiento de volver la ciudad a la idea de la ciudad de Dios. Entonces aparece el medioevo con la idea de la ciudad o civitas dei, donde aparece también el sistema feudal, la ciudad cerrada, clara separación del adentro y del afuera, la ciudad amurallada, que el adentro es lo urbano, es ciudad, y el afuera es lo productivo. Aparecen los límites contundentes de lo urbano y lo productivo. Aparecen de nuevo la trama viaria como un entramado mucho más orgánico y no tan duro y tan forzado como lo había generado el Imperio Romano, sino que aparece como un entramado mucho más orgánico, más suelto y más apropiado de ese territorio que lo alberga. Pero las civitas dei debe destacarse además la importancia religiosa que adquieren los monasterios y las peregrinaciones. En la aspiración de realizar la ciudad de Dios sobre esta tierra aparece el monasterio como su primera expansión medieval o expresión medieval.
Los monasterios son verdaderos centros urbanos de colonización. Son poseedores de grandes propiedades, de cuya justamente explotación está a cargo de toda la comunidad. Toda ella genera una serie de actividades que se reflejan en la distribución de sus edificios posteriormente. Pero para destacar además la importancia que genera en la existencia del monasterio como, diríamos, como verdaderos centros urbanos, aparecen las peregrinaciones. Las peregrinaciones que empiezan a generar justamente en su desarrollo como nudos urbanos o centros de servicios que van generándose y complementándose al gran eje de las peregrinaciones hasta llegar al centro de la ciudad o al interior urbano que se genera a partir de las murallas que marcan el interior y exterior. Estas peregrinaciones generaron también, perdón. Profe, Sí. ¿a qué se refieren con ciudad de Dios? O sea, ¿era una ciudad que tenía una escala mayor a lo común, o era por el perfeccionismo, o era por Bueno, por qué decían? llaman la ciudad de Dios porque es la vuelta a reflexionar sobre la existencia del hombre. Y aparece el estado religioso como el gran elemento de reflexión, ¿verdad? Entonces, la Civitas Dei, que era el propósito del medioevo, es dejar un poco de lado la ciudad pagana, que estaba de alguna manera armada anteriormente, y la ciudad también guerrera, porque los asentamientos apropiados por el Imperio Romano se convirtieron en fuertes de conquista de un territorio. Y con la caída del Imperio Romano se empieza a reflexionar sobre la existencia del hombre y su relación con Dios. Entonces ahí aparece el nuevo enfoque de la ciudad como un enfoque más religioso, más de relacionamiento hacia la divinidad. Y por eso es que se toma justamente a los monasterios como verdaderos centros urbanos. No sé si me expliqué con eso, no sé si respondí con eso. Sí, profe, Ya, perfecto. gracias. ¿Dónde me quedé? Las peregrinaciones. Está claramente definido en la ciudad del medioevo el adentro y el afuera, y aparece todo el sistema feudal, acuérdense de eso, ¿verdad? El sistema feudal era justamente la forma de producción de un territorio exterior y la diferencia entre el feudo y el burgo, que era justamente la producción y la comercialización que generaban un intercambio diferente. Bueno, con estas ciudades, o sea, con este enfoque de ciudad que aparece ya, vuelvo a decir, desde el enfoque del monasterio como nuevos centros urbanos de colonización del territorio, aparece la ciudad con una población muy clara en cuanto a definición de sus, diríamos, de sus tareas, o una población muy clara definida en los límites con la productividad y el comercio. Entonces, con esto aparece de nuevo las ciudades que definen su especialización o su modo de productividad en un territorio. Y ahí aparece la clasificación de ciudades mercantiles, que son aquellas destinadas al comercio, o aquellas que tienen el enfoque cultural que está extraído de los monasterios y que empiezan a clasificarse como las grandes ciudades del saber, de la cultura, y son recintos inicialmente de las universidades. O sea, hay una dualidad en el sistema de organización de lo que es el medioevo en una ciudad productiva y una ciudad culta. La culta aparece a partir de los monasterios como lugares de reflexión, de saber y de educación, y la ciudad cerrada, amurallada, es la ciudad comercial que se sirve del sistema productivo exterior. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Bueno, seguimos, Eva.
En los monasterios no podían entrar cualquier persona. Se abren los monasterios justamente por el tema de las peregrinaciones, ¿verdad? Eran los que impulsaban el uso de esos monasterios porque la implantación de un monasterio generaba usos urbanos a su exterior. Eran verdaderos centros de colonización también urbana. Pero esa peregrinación a los distintos centros, a los distintos monasterios, es la que genera justamente el intercambio entre uno y otro y se accede al interior de los monasterios como recintos de fe, como recintos de cultura y como recintos de saber. Por eso es que adquieren la categoría, no sé si la categoría decirlo, o la definición de ciudades de cultura y ciudades universitarias posteriormente, porque estaba concentrado el saber, el culto y la reflexión. ¿Ya? ¿Me expliqué con eso? Sí, profe, gracias. Nada. Bueno. Vamos después al gótico, que es bastante estudiado por todos nosotros en todo nuestro proceso de carrera. Creo que ya lo han visto, la ciudad gótica, que aparece de nuevo con un planteamiento absolutamente científico, ¿verdad? Se deja un poco de lado el tema de la reflexión, el tema de la adoración, el tema también empieza a repensarse en el hombre como un ser de intercambio y aparece un nuevo estilo, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera nos define nos lleva a un planteamiento científico más que se impone por sobre un planteamiento histórico, ¿verdad? Y se constituye en un pequeño laboratorio que tiene su origen precisamente en Francia, ¿verdad? Entonces, como se trata de un uso de sistemas científicos, como el algebraico, que es el que define los silogismos claros y brillantes, aparece la catedral gótica, como el elemento del siglo XIII, que se constituye en el paradigma del estilo de toda la Edad Media. La Edad Media aparecen los grandes elementos urbanos, por eso hablo, se trata del hombre, su relación con Dios, pero también aparecen los palacios comunales, el mercado y la plaza. ¿Qué significan los palacios comunales? Es la participación de la población en la definición de las acciones a tomar dentro de lo que es el territorio o la ciudad. Y el mercado, que se constituye en el principal punto de intercambio económico y financiero, y aparece también, se fortalece la idea de la plaza como el elemento de relación pública, como espacio público y de intercambio social, político y público de toda la población. Son los grandes elementos que ordenan un poco o manifiestan el gótico dentro de las ciudades. Vamos, Eva. El Renacimiento. Después de estar en el gótico con un planteamiento científico que imprime o impone una forma de plantear y se basa mucho en el conocimiento profundo, aparece el Renacimiento con una estructura simple de conocimiento. ¿Qué significa eso? El uso de la figura geométrica como elementos fundamentales en la ordenación de las ciudades. Entonces aparecen ya los órdenes previstos o manifiestos en lo que fue Grecia y Roma. La ciudad renacentista busca la imagen del mundo en sus formas urbanas. La ciudad ideal, acá aparece, acuérdense, tuvimos la ciudad-estado, la ciudad de Dios, y aparece en el Renacimiento la ciudad ideal del desarrollo humano, donde justamente, más que una creación intelectual, viene como consecuencia de un pensamiento más humanista. De ahí el humanismo, ¿ya? Entonces la ciudad renacentista se consagra justamente entre una ciudad ideal y una ciudad real. Se destaca el carácter realista que asume el Renacimiento para enfatizar
justamente el carácter concreto de la vida urbana. Entonces, al hablar del Renacimiento, acuérdense que estamos hablando de los nuevos órdenes que se generan, aparece una situación eminentemente ciudadana. Es el hombre el punto de generación de los nuevos órdenes a partir del Renacimiento. Va ligado directamente a lo que es el barroco, que es producto de este momento de renacer y del pensamiento, y aparece con el barroco una arquitectura que está centrada, o una ciudad que está centrada en el ciudadano. Vamos al siguiente. Con el barroco tenemos justamente lo que se entienden los elementos no edificatorios para conformar el territorio. O sea, aparece con el barroco los espacios urbanos como la calle, el paseo, la escalinata, la plaza barroca, que tiene una fuerza increíble en la nueva organización de las ciudades. Ponemos acá este ejemplo, ¿verdad? A partir de cómo. Y también aparece en la arquitectura vegetal como definidora de espacio y en contraposición a esa arquitectura fuertemente pétrea. Entonces, el parque, el paseo y los jardines organizan ese exterior urbano que está volcado más al uso ciudadano. Pero también está acá nuestro gran concepto escenográfico dado por Miguel Ángel, que es la pieza autónoma destacada contra un fondo que hace el concepto de figura y fondo, fuertemente marcada por lo no edificatorio, ¿verdad? Entonces, el fondo destaca esa figura, que es lo que genera Miguel Ángel con la escenografía. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? También el producto de este elemento del barroco, estamos en época de conquista, en época de ganar territorio, aparece la ciudad americana, y el elemento de orden llevado en la conquista de las ciudades americanas es la Ley de Indias, donde justamente ese elemento de orden está dado por la retícula hipodámica. Acuérdense, el damero, que era el instrumento planificador generado a partir de Hipodamos en Mileto. Esto se lleva justamente a el elemento de generar un nuevo territorio con ciertos órdenes donde se aplica el sistema hipodámico o el sistema damero para organizar el nuevo territorio, pero a través de la Ley de Indias. Por eso todos los que fuimos conquistados, todos los territorios conquistados, respondemos a la cuadrícula o al damero, porque viene dado como una ley de tratamiento del territorio conquistado. Entonces, las ciudades también empiezan a definirse según su ubicación, también empiezan a definirse funciones o especialización. Reiterando lo que ya apareció como ciudades funcionales o ciudades especializadas, que ya apareció en el anterior, ¿verdad? Tanto en el Renacimiento como en el Gótico, aparecen las ciudades ya aquí fuertemente definidas como las ciudades de defensa, las ciudades universitarias y las ciudades de intercambio o comercio. Seguimos, Eva. La segunda gran revolución de la humanidad, la revolución industrial. ¿Qué significó la revolución industrial en términos de ciudad? No voy a hablar en términos ni sociales, ni políticos, ni tampoco de estandarización de productos, ni nada, sino qué significó para la ciudad. La ciudad industrial del siglo XIX justamente se caracteriza por sus formas de expansión o de crecimiento. Acuérdense que el movimiento migratorio del campo a la ciudad generó toda una ruptura de los esquemas, de las estructuras urbanas preexistentes. Entonces, empieza la idea de suburbios que se generan a partir de los grandes centros, en los entornos de grandes centros, y aquella ciudad que quiere sobrevivir
pero se encuentra saturada y revientan todos los sistemas urbanos, las infraestructuras urbanas, colapsan todos los sistemas, inclusive el sistema viario, transporte y el sistema sanitario. O sea, las ciudades se vuelven insalubres a partir de la revolución industrial debido a la migración del campo masiva, de la migración del campo a la ciudad, en busca de nuevas oportunidades cuando el campo se ve invadido por toda el sistema industrial que desplaza un poco la mano de obra de la gente, y esta gente tiene que buscar otras nuevas oportunidades de sobrevivencia. Entonces, la característica fundamental de la ciudad industrial es la dualidad. Es la ciudad espontánea generada por los suburbios y la ciudad que busca ser planificada, que está dada por los ensanches y planes urbanísticos. Pero esta planificación a su vez es dual, de nuevo. ¿Por qué? Porque está la planificación que aborda el interior de la ciudad y están los ensanches urbanísticos que sale para afuera, respeta lo que es la ciudad histórica, la ciudad primigenia, la ciudad que dio origen, y se encarga de planificar el borde, el exterior, la periferia urbana, para dar cabida a ese nuevo movimiento migratorio, a esa nueva población que se establece y demanda de ciertas infraestructuras dentro de la ciudad. Entonces, de nuevo aparecen ahí dos situaciones: el plan Haussmann en París y el plan Cerdá en Barcelona. Este es el plan Haussmann, el que están viendo ustedes, que aborda el interior de la ciudad. Él revienta la ciudad histórica de París, pero realmente lo que hace es generar un sistema viario, una preeminencia viaria para buscar el orden, y el París que hoy disfrutamos y que hoy vemos es totalmente producto de las normativas generadas a partir del plan Cerdá, de homogeneidad de abertura, homogeneidad de altura, definía hasta el tamaño de las aberturas, el tipo de techo, el tipo de basamento, todo estaba definido dentro del plan Cerdá, perdón, el plan Haussmann para París. Pero era justamente intervenir esa ciudad de origen, esa ciudad primigenia, intervenir con una estructura vial muy fuerte. Sin embargo, el plan Cerdá, podemos ir, Eva. Sin embargo, el plan Cerdá para Barcelona respeta totalmente lo histórico, lo deja así, lo mima, en una palabra, lo protege y se expande, se ensancha hacia el exterior, ¿no? Entonces agarra como unidad básica de ensanche, la manzana como unidad básica de organización territorial, toma la manzana y se lleva justamente en la repetición de la manzana genera el barrio, y a partir de la generación del barrio va generando nuevos sectores urbanos. Entonces es justamente el plan Cerdá es el que nos permite hoy disfrutar una Barcelona amplia, abierta, saludable, con unas calles fantásticas, ¿verdad? Este es el plan Cerdá desmenuzado en una palabra, porque sus principales características estaban en la cuadrícula ortogonal. Las calles tienen 20 metros de ancho, las ochavas tienen 20 metros de ancho, los chanfles que le llaman ellos, y hay ciertas avenidas preeminentes que inclusive llegan a 50 metros de ancho. Esa apertura que se da con el plan Cerdá, ese respiro, permite a la ciudad una dinámica diferente, ¿verdad? Sigamos. Si bien se basa en un sistema también de cuadrícula y diagonales que permiten la interrelación de todos los sectores de ciudad, y también permiten acortar las distancias, porque cuanto se rige por mayor ortogonalidad, si bien pareciera que las distancias son más fáciles de recorrer, más dinámicas de recorrer, son más largas, entonces abre el sistema viario a través de diagonales que permiten una mayor amplitud y un mayor relacionamiento. ¿Vamos? Pero Cerdá no se quedó solo con eso, ¿verdad? Cerdá pensó también en una nueva
teoría general para la urbanización o sistemas urbanos. Cerdá genera lo que se puede llamar la primera teoría general de la urbanización, donde habla Cerdá de urbanizar el campo y ruralizar la ciudad. Entonces surge ahí la ciudad rururbana como gran aporte de la teoría de Cerdá. Él habla de llevar al campo los servicios e infraestructura urbana y traer a la ciudad justamente a través de todas esas aperturas que da, a través del entramado que juega con el entramado abierto, el entramado cerrado, abre los entramados, permea la manzana, habla un poco de la valoración de ese espacio rural hacia el sistema urbano. Por eso es que se habla justamente de ruralizar el campo y ruralizar la ciudad y urbanizar el campo. Es la teoría urbana muy fuertemente puesta en práctica por Cerdá en toda su intervención. Bueno, vamos al gran movimiento que todos conocen. El movimiento moderno, si bien el movimiento moderno es la afirmación, es una etapa totalmente de dudas y afirmación de nuevos modelos, el movimiento moderno se agarra, vuelve el hombre a posicionarse como elemento fundamental dentro de la ciudad, el hombre y sus actividades. Entonces aparecen nuevos modelos que están desarrollados a partir de los CIAN, que eran los Encuentros Internacionales de Arquitectura Moderna, donde se discutía el enfoque de la ciudad y aquello que quedó y recibimos de la Revolución Industrial, que si bien los dos modelos emblemáticos de ordenamiento y crecimiento de la ciudad industrial estaba dado por el Plan Haussmann en París y Cerdá en Barcelona, aparece todo un sistema de dudas, de nuevo, si era esa la ciudad que realmente ponía al hombre como modelo o como elemento fundamental dentro de la ciudad. Entonces, como el planteamiento urbano del movimiento moderno desplaza el enfoque de ciudad como infraestructura e incorpora el enfoque del ciudadano como el usuario y habitante de ese territorio. Entonces, en ese uso que hace del territorio, que sucedieron estos estudios sucedieron en todos los congresos internacionales, hasta llegar a la Carta de Atenas, donde justamente desplaza un poco la preocupación hacia vamos a decir, hacia lo estético, hacia la consideración de la forma urbana, y se mete más hacia el orden funcional que define funciones que el hombre realiza sobre el territorio. O sea, las funciones urbanas están definidas por lo que hacemos en una ciudad. Habitamos, trabajamos, nos recreamos. Son las tres funciones que toma el movimiento moderno para organizar o distribuir dentro de la ciudad, y aparecen elementos operativos. ¿Cómo plasma esas funciones urbanas en el territorio? A través de los métodos operativos. Y estos métodos operativos le permiten dar en la legislación la zonificación y el tráfico urbano, que para muchos es considerado la cuarta función urbana, para otros está considerado como un elemento operativo. Es una cuestión de estudiar a profundidad qué significa el movimiento dentro de la ciudad, como para definirlo como método operativo o como función urbana. Pero en esos métodos operativos, en la legislación dura, fuerte, y en la zonificación también muy rígida, define el nuevo orden dentro de lo que serían las ciudades producto del movimiento moderno. Y justamente es Brasilia el más claro ejemplo hoy, patrimonio de la humanidad, porque alberga todo el contenido ideológico del movimiento moderno. Recuerden que Brasilia surge por una decisión política, las ciudades se crean también por decisiones políticas. Brasilia es decisión política de Juscelino Kubitschek para conquistar un nuevo territorio y generar una nueva capital. Toma dos arquitectos muy considerados en su momento y hasta hoy, ¿verdad? Lucio Costa para organizar la ciudad y Niemeyer para generar esa arquitectura, porque producto de la organización
funcional de la ciudad es de Lucio Costa, él es el urbanista, y su compañero de acción, Oscar Niemeyer, es el que carga de elementos que arman el sentido del lugar y dan una identidad a ciertos lugares. La arquitectura corresponde a Oscar Niemeyer, que enfatiza lo que quiere lograr el proyecto urbano, ¿ya? Porque el proyecto urbano se rige de nuevo acá de una zonificación muy fuerte y de una legislación que es muy dura en cuanto a forma y definiciones de usos y edificios que puedan incorporarse a los grandes ejes monumentales para enfatizar la idea del poder y de conquista de un territorio. Bueno, pero el gran problema del movimiento moderno en el tratamiento de la ciudad justamente es partir del punto cero, que está claramente plasmado en lo que es Brasilia, y el movimiento como que niega preexistencias. Y esto es lo que generó una serie de controversias en los CIAM, al punto que aparece un grupo, los Team 10, que generan unas reacciones dentro de los CIAM y generan nuevos principios que van a guiar las ciudades en el estudio y formulación que hacen a partir de la disolución de los CIAM. Lo primero que ellos cuestionan es que no se puede partir de un punto cero y que se debe entender la memoria como elemento de estructura urbana o como guía para el emplazamiento de nuevos principios urbanos. No se puede desconocer la idea de relacionamiento barrial que estaba muy fuertemente dado por el Plan Cerdá y que tuvo mucho éxito con el Plan Cerdá. Entonces aparece de nuevo con la disolución de los CIAM, aparece la idea de barrio y reconquista de lo que es el edificio y su entorno. Todo eso aparece en vamos a decir, no me atrevo a decir decadencia, pero en la verificación de que los elementos rígidos no dieron cabida a esa interrelación que se buscaba dentro del territorio con la rigidez de una legislación y una zonificación muy fuerte. Porque el hombre, en su medida que trabaja, también recrea, también se vincula, también comercia. O sea, no podemos hablar que aquí comercio, aquí duermo, aquí trabajo. No, la ciudad está hecha de una mixtura permanente que la mantiene en una dinámica viva. Entonces, esa zonificación tan dura, tan rígida, volvió también esos sectores urbanos en tierra de nadie. Porque cuando todo el mundo salía a trabajar, toda la zona habitacional quedaba como desconectada de todo lo demás y se volvió hasta peligrosa y poco usable dentro de los sectores. Hasta que empezaron a incorporar temas que apoyaban a la habitación para fortalecer la idea de comunidad barrial no manifiesta en la estructura, pero la idea de comunidad siendo el hombre el gran protagonista de las relaciones. Pasamos, Eva. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hay alguna discrepancia sobre esto? ¿Creen que es diferente? ¿Creen que no? ¿Qué opinan del movimiento moderno? Hay mucho material que habla después del movimiento moderno que ocurrió con las ciudades. Hay mucha bibliografía que se puede revisar y se puede consultar en cuanto a todo lo que es la desolación de los espacios urbanos y sobre todo la majestuosidad de esos espacios urbanos que no permitían un acercamiento de la población. Hoy las cosas están cambiando. Hoy Brasilia tiene, aparte que ya tiene nacidos en Brasilia, porque toda la población de Brasilia fue trasladada, pues no es que nacieron ahí, fue trasladada de otro sector de otros sectores del Brasil. Entonces, esa era como un gran poblado migrante que no tenía un arraigo, que no tenía una pertenencia. Sin embargo, hoy ya la misma población trazó
las líneas de intercambio y relacionamiento en esos grandes espacios urbanos, la población trazó sus senderos, entonces ahí se dio respuesta a equipamiento de esos espacios. Entonces Brasilia hoy tiene si bien es patrimonio de la humanidad, por ser claro manifiesto de una corriente ideológica, también hoy tiene claramente definido las proximidades óptimas en cuanto a relaciones comerciales o sociales de su población. Hay que visitarla, hay que verla. Bueno, seguimos, Eva. No sé si no hay alguna otra consulta. Párenme, por favor, porque yo sigo. Si no hay algo que se pueda parar, ver y decir, bueno. Se entiende todo, profe. ¿Se entiende todo? Qué genial. Fantástico. Hoy estamos hablando, yo prefiero llamarle la contemporaneidad. Lo que hoy están sucediendo en las ciudades, lo que hoy se habla de sostenibilidad y de sustentabilidad. Recuerden que si bien los postulados del movimiento moderno, aparte de entender todo lo que era el partir del punto cero a un nuevo entender, pasa, debido a su decaimiento, pasa a entenderse de nuevo, a leerse la forma de la ciudad y la memoria de la ciudad como puntos fundamentales del planteamiento contemporáneo. Realmente esto, por diversas razones, se afirma que el periodo estrictamente contemporáneo arranca en los años inmediatos al 70, anteriores al 70, con la muerte de los grandes maestros Le Corbusier en el 65, Gropius y Mies en el 69. Y también se suman ahí las grandes manifestaciones políticas, sociales, como las barricadas de mayo del 68 en París. Estos suponen la idea de no volver al punto cero, el no retorno del movimiento moderno. Es lo que hay numerosas explicaciones por qué deberían de darse estas razones. Y bueno, dentro de todo ese movimiento de repensar lo que se dejó con el movimiento moderno, aparece Louis Kahn. Louis Kahn, que denuncia el error de separar la forma de la función y defiende fuertemente la memoria como la historia surge como elemento de proyectación. Louis Kahn define que lo que hoy un niño paseándose por la ciudad tiene que sentir lo que puede ser en el futuro. Por eso apela a la historia y apela a la memoria para que conozca lo que vino antes y lo que puede llegar a ser. Es la idea que tiene Louis Kahn en el significado de revisar la forma y la memoria como alternativas arquitectónicas. Bueno, después le tenemos a Christopher Alexander, que habla de que justamente la ciudad no es un árbol, sino una sumatoria de retículos. No tenemos ese gráfico, Eva, ¿se puede ampliar? ¿No? Está chiquitito. Está acá, los negritos son. Esa es la idea del árbol y la idea del retículo. Si ustedes ven, para mí el de la izquierda, y ahí está el plano de Brasilia, donde Christopher Alexander dice, no es así la ciudad. No es que tiene un tronco principal a partir del cual se deben de ramificar las demás actividades o funciones urbanas, sino que justamente la ciudad es una sumatoria de retículos, infinitos puntos que van interconectándose y generando fuerzas urbanas diferentes. Esa es la fuerza que incorpora Christopher Alexander y lo vamos a volver a ver cuando hablemos de espacio, el espacio sentido, el espacio vivido y el espacio conocido, que forman parte de la rutina urbana dentro de la ciudad, del hombre dentro de la ciudad. Entonces aparece Christopher Alexander cuestionando fuertemente la idea del árbol como estructura de la forma urbana. Seguimos, Eva. Volvemos nomás al otro. Bueno, Robert Venturi, más de algunos de ustedes lo habrán leído en Complejidad y Contradicción, que justamente plantea
anuncia el manifiesto en pro de la arquitectura ambigua, ¿verdad? Que habla de la complejidad que puedan generar los hechos arquitectónicos dentro de la ciudad y cómo la ciudad recepciona esa contradicción de lo complejo. Bueno, en eso aparece justamente Aldo Rossi, en el 67, que habla que la ciudad es quien da sentido a la arquitectura concreta, mira la arquitectura a partir de la ciudad, y que la arquitectura de la ciudad es la que debe cobrar carácter y razón en términos urbanos. Recupera él la idea el tema de la forma urbana y por primera vez hace un análisis muy profundo del tipo que puede ir armando espacios urbanos y concretando memoria urbana dentro de la ciudad. Para él el estudio de la tipología es la razón de ser, en muchos casos, de la que genera arquitecturas muy concretas que cobran carácter dentro de la ciudad, siempre mirando a la arquitectura desde la ciudad y no a la inversa, porque es la ciudad la que le otorga ese sentido y ese carácter a la arquitectura. Hay numerosos otros estudios, seguimos Eva, en esta situación de avance de la ciudad. Está Álvaro Sisa, que es muy fuerte con el estudio de la ciudad y la arquitectura. También está Francisco Sanz de Oiza, Moneo, Oriol Bohigas. Oriol Bohigas, muy reconocido en el plan Barcelona para las Olimpiadas. También tiene intervenciones que están manifiestas hoy acá en Rosario, Argentina. Oriol Bohigas genera toda una corriente de organización en cuanto a lo que es todos los espacios urbanos y la apropiación del espacio urbano. Genera la plaza como elemento núcleo de las conformaciones urbanas. Oriol Bohigas habla de que no puede concebirse la idea de una ausencia de espacios reunitivos dentro de la ciudad y que la gran protagonista, no una placita, dice él, sino la gran plaza, debe ser la que alberga aquellas manifestaciones urbanas. Eso es justamente lo que plasma Oriol Bohigas. Pero también está, seguimos, Eva. Hay una serie de manifiestos que se dan en todos los estudios y utopías también. Están los Archigran, Jonas Friedman, Kenzo Tange, que hablan justamente de todo lo que es la ciudad como nueva centralidad urbana, ¿verdad? Aparece la idea de capital y la fuerza de la capitalidad, que se ve muy fuertemente manifiesta en la idea que llevó el París de Mitterrand, que remarca la función de capitalidad. Mitterrand, como presidente de Francia, dice la capitalidad debe estar enfatizada y remarcada por elementos urbanos muy fuertes. A él se le debe el Parque de la Villette de Bernard Tschumi, como también se le debe la Défense en el lado opuesto. Los Campos Elíseos parten del Arco de Triunfo y rematan en lo que sería el Champs-Élysées, remata en lo que sería la Défense, pero está en directa comunicación a través de ese eje a lo que sería el Parque de la Villette de Bernard Tschumi, que es fantástico porque es justamente donde se ve la valoración que tiene el recorrido de los espacios y el equipamiento. Porque él no habla de un solo plano de actuación en el Parque de la Villette, sino que habla de planos superpuestos a partir de lo que el hombre busca en un espacio de relacionamiento o en un espacio de recreación. Entonces, el Parque de la Villette está considerado como uno de los proyectos más exitosos de espacios públicos, porque no solo tiene el recorrido, tiene huertas, tiene el planiferio, tiene la Casa de la Música, tiene el Salón de la Danza, o sea, incorpora un movimiento y una dinámica dentro del Parque de la Villette que realmente hace y fortalece el relacionamiento. Para todas las edades, y todos los elementos naturales juegan en la composición de las capas del Parque de la Villette. Y vuelvo a decir, también es una decisión política a partir de considerar la función de capitalidad de París por el gobierno de Mitterrand.
Vamos. ¿Qué tengo más, Eva? Ah, el desafío de la contemporaneidad. ¿Qué significa hoy la contemporaneidad? No sé si identifican esas dos fotos que está mostrando Eva ahí. No se lee nada prácticamente, Eva. Ahí está. No se identifican esto. Uno es un chip de computadora, el otro es una ciudad. Fíjense lo que es el hacinamiento, fíjense lo que es la utilización del espacio, la saturación del espacio. Hay más orden en lo que es un chip que en lo que es en la apropiación de un territorio. Hay más ritmo, hay más composición en lo que es un chip a lo que es la apropiación de un territorio. Y cómo está saturado a partir, recuerden que estamos en un proceso que prácticamente el 75% de la población del mundo está viviendo en ciudades. Y se cree que para el 2050, el 80% de la población sea urbana. O sea, hay un abandono del campo, que también hay una vertiente que hoy quiere recuperar el campo como elemento de vida, como elemento no solo productivo, sino de alguna manera se está resurgiendo planes con la idea del Plan Cerdá de ruralizar el campo en la ciudad y urbanizar el campo. Llevar las infraestructuras al campo para que la gente se quede en el campo y viva en el campo, pero tenga las mismas oportunidades de equipamiento de infraestructura que le está dando la ciudad. Y que no se produzca esto, ¿verdad? Que aparecen los grandes suburbios, las grandes favelas, los grandes hacinamientos, que de alguna manera están generando y rompiendo todos los esquemas, revientan todas las estructuras urbanas por la gran demanda que tiene esa población. Entonces, los desafíos de la contemporaneidad pasan un poco por la idea de orden, del tipo y el método como instrumento de control para la organización del territorio. La idea también de la geometría aparece como una forma dentro de la ciudad y trata de ordenarse de alguna manera y no responder solamente a apropiaciones especulativas del crecimiento de ciudad. ¿Seguimos? Creo que muchos lo han leído a Salvador Rueda, que también habla hoy de volver un poco a la urbanidad o urbanismo ecológico. La ciudad, él entiende a la ciudad como un ecosistema, un elemento, es un sistema que es un conjunto de elementos vivos que entran en relación permanente. Entonces no puede desconocer la idea de que hay organismos entre los elementos y al sistema se llama ecosistema. Lo más importante de un ecosistema es el conjunto de relaciones de los comportamientos y de los comportamientos que tienen estos elementos que interactúan permanentemente dentro de la ciudad. Él habla de un urbanismo que se da antes de entrar en la supermanzana, organiza realmente en supermanzana, pero ya en contextos urbanos consolidados, pero habla de que el urbanismo ecológico se desarrolla o se ordena en tres planos. El plano en altura, que es este corte que tienen acá, al costado, si se puede darle más énfasis a eso, Eva. Acá es donde él habla de que el urbanismo ecológico se ordena en tres planos. En altura, donde se vive; en superficie, donde se relaciona, están los comercios, las plazas, todo lo que hace a la superficie, la parte recorrible, los servicios; y en subsuelo o subterráneo, todo lo que son las infraestructuras y las comunicaciones. Entonces hay un desplazamiento diferente a nivel de superficie y hay una vivencia y habitabilidad diferente a nivel de altura. O sea, son los tres planos con los cuales él ordena de alguna manera el urbanismo ecológico. Trabaja el urbanismo ecológico, vamos al siguiente gráfico, a nivel de manzana o conjuntos de manzana, para permitir la compacidad dentro de la ciudad. ¿Qué significa la compacidad? Que en mayor espacio tengamos la mejor calidad. Cuanto más compacta es la ciudad y menos dispersa,
se tiene mayor calidad de infraestructura y espacios públicos. Entonces arma un sistema de 9 manzanas o de 6 manzanas y desplaza el tránsito vehicular del interior de las manzanas y las bordea por un sistema de tráfico público. Inclusive todo el servicio público va a la periferia de las 9 manzanas. A esto es lo que él define tomando el concepto de supermanzana que ya vienen de Cerdá, donde genera la manzana, el barrio. Esto es en Barcelona que él pone en práctica, justamente en las manzanas de Cerdá, pone en práctica el hecho de las supermanzanas que albergan la unidad básica del Plan Cerdá, que era la manzana de 100% o de generalmente 97 por 97. Entonces habla que los desplazamientos no pueden ser peatonales, deberían revitalizar ese espacio público y que no pueden ser más de 1,5 cuadras para acceder a los servicios públicos dentro del sector. Es básicamente la reestructuración, si bien habla también de que se debe fortalecer y potenciar la interacción entre las personas a través del contacto virtual y visual y medios de comunicación. O sea, habla de una comunicación permanente y fluida entre todos aquellos que usan la ciudad y viven la ciudad. Después, el transporte público habla de la proximidad de la población y acceso de la población a un buen sistema de transporte público. Habla de conexión y máxima proximidad, que es lo que había comentado, el hecho de que habla de que no podemos caminar más de 1,5 cuadras para acceder. Por eso es que es 300 metros por 300 metros. Entonces ahí es donde alberga la supermanzana. Y sobre todo la compacidad que nos lleva a incorporar la mayor cantidad de servicios y acceso a los servicios en pequeña escala. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Profe, Sí. no me quedó claro cuál era el tercer plano que era bajo el suelo. Los 3 planos con los cuales organiza la ciudad. Acá están el corte. El tercero, El ¿para qué subterráneo. servía? Uh-huh. El subterráneo, que es de todos los servicios y todas las comunicaciones. Las líneas de transporte van subterráneas. Todas las infraestructuras de servicios, llámese agua, toda la parte sanitaria, cloaca, agua, residuos, va todo por subterráneo, ¿verdad? Todo va metido bajo tierra. Todos los estacionamientos están bajo tierra. A partir de lo que es la superficie, es meramente peatonal y de interrelación, ya sea recreativa, comercial, cultural. También entre esa franja de superficie y a media altura aparece también una franja de servicio que fortalece la habitabilidad en altura, que es este rosadito pálido. Ahí pone todo lo que hace al servicio de la vivienda, de la habitación. Peluquería, lavandería, farmacia, todo eso está ahí, en esa franja. Y toda la parte de recreación y de interrelación, todos los cines, teatros, aparece sobre la zona de superficie porque es la que genera el relacionamiento y fortalece el relacionamiento entre la población. Y enterrada va todo el sistema de comunicación pública, todos los subterráneos, todos los medios de transporte subterráneo y todo lo demás. Y todo lo que es infraestructura básica o servicios urbanos básicos, que es agua, desagüe y todo. ¿Alguna cosa más? ¿Se entendió ahora? Esos son los 3 planos. Altura, que es habitabilidad; superficie, que es relación; comunicación, intercambio, porque está toda la franja comercial, recreación, cines, teatros, todo, plazas, calles, y las calles están tratadas como para el peatón y desplaza a los grandes ejes solamente el sistema privado o un intermedio del transporte público masivo. Ya no es el gran transporte público masivo, sino que aparecen como minibuses que hacen recorridos perimetrales a las manzanas, a las supermanzanas, y desembocan en en las grandes bocas de transporte público. Sí, ahora se entiende, gracias, profe. Vale, genial. Pero él considera siempre que la ciudad es un ecosistema, es un conjunto de los elementos físicos que están en permanente relación. ¿Ya? Bueno. ¿Qué tenemos, Evita?
Bueno, pero tiene que haber algo más, Eva. ¿No? ¿Hay algo sobre esto que quieran consultar sobre la clase anterior? Recuerden que las ciudades tienen elementos que hacen a su desarrollo, a su crecimiento o a su decaimiento. Eso van a encontrar también. ¿Por qué y cómo crecen las ciudades? Está justamente debido a una serie de funciones o fuerzas que hacen o desarrollan el crecimiento hacia el interior o exterior de las ciudades. Pero las causas principales de ese crecimiento urbano y que hoy están en la actualidad generando una explosión urbana, todos queremos vivir en ciudades, parece. Entonces es lo que está generando una revisión de las implicancias que genera ese gran boom urbano o crecimiento urbano descontrolado. Una de las causas de ese crecimiento urbano descontrolado es justamente el crecimiento demográfico, que significa que hay un porcentaje inmenso de gente que abandona el campo y sigue viniendo a la ciudad en todas las instancias, y no solamente en los países que tienen una economía agrícola, ganadera como la nuestra, ¿verdad? Que nos hemos pasado todavía por la revolución industrial, parece, ¿verdad? Pero tenemos una economía basada en una agricultura y una ganadería, y varios países en vía de desarrollo como el nuestro están basando su economía en actividades primarias y no en actividades secundarias, que son las industriales, o terciarias, que son las de servicio. Las ciudades más desarrolladas hoy basan su economía justamente en servicios urbanos. Entonces, ese crecimiento que se está dando del movimiento migratorio es una de las causas que hace explosión y demanda dentro de las ciudades. ¿Qué significa que demanda? Demanda de más infraestructura, demanda de más territorio habitable, demanda de más equipamientos para la salud, para la educación, y eso genera grandes impactos dentro de la ciudad. Ese éxodo, ese movimiento agrícola es muy fuerte y sigue estando presente a pesar de que ya estamos en un sistema diferente. Y después también otro elemento que, quieras o no, está generando justamente un crecimiento urbano es la mejora del transporte, porque la mejora del transporte hoy ha acortado distancias. Entonces, ¿qué hago? Vivo más afuera porque tengo la posibilidad de comprar un lote mayor o acceder a un lote. Hoy Asunción está desplazando a mucha población fuera de Asunción por la falta de, vamos a decir, por el exceso o del elevado costo de adquirir hoy una vivienda o un lote en Asunción, y también por el centro histórico ha irradiado población del centro histórico por la obsolescencia en sus propias infraestructuras, ¿verdad? Ahí ya hay que cambiar todo el sistema de servicios básicos. Hay que dotar de nuevas conexiones, de nuevas alternativas. Entonces, todo eso hace al desplazamiento y se extiende lo urbano sobre las periferias que primariamente eran periferias rurales. Y la mejora del transporte contribuye porque llega más lejos porque hay mejora del transporte, porque hay mayor conectividad y entonces las distancias parecen menores al desplazamiento. Y bueno, y también el tema que acabo de mencionar, que cuando hay una elevación de las rentas, como fue el caso, como es el caso del centro histórico y de todos estos nuevos sectores, nuevos centros que están apareciendo en Asunción, hacen una elevación cuantiosa de la renta dentro del sector, y esa elevación de la renta genera una expulsión de población. Y esa expulsión de población va buscando oportunidades en otras periferias o en otras ciudades que forman parte del área metropolitana de Asunción. Entonces hay un vaciamiento de Asunción. Asunción tuvo un crecimiento poblacional del 1.1, nada prácticamente, en 10 años, en 12 años, y hay un despoblamiento y un abandono de ciertas infraestructuras. Pero sí hay una demanda en cuanto a servicios y equipamientos por el tema de la capitalidad misma, ¿verdad? Que es lo que habíamos hablado,
de las interconexiones y el avance en los equipamientos que puedan otorgar mayores servicios a la población. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, no sé si quieren complementar a esto. ¿Se entendió maravilla hasta acá? ¿Puedo preguntar yo? ¿Cuál es la característica fundamental de la ciudad de la Revolución Industrial? A ver si algo quedó. ¿Alguien? La dualidad, profe. Cierto, Araceli. La dualidad es la definición de la ciudad industrial, tal cual. ¿Y de la ciudad del movimiento moderno? La zonificación. Las funciones urbanas que demandan la zonificación. ¿Ya? ¿Y de los romanos? ¿Cuál es el aporte de la civilización romana? Infraestructura urbana. Cierto, tal cual. La traza regular puede ser, profe. La traza regular viene ya en el siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Con Hipodamo de Mileto. La ortogonalidad y la retícula viene ya desde los... Acuérdense que Egipto mismo ya generaba una retícula en la superposición de dos ejes. La traza regular viene, avanza con la civilización y van probando distintas alternativas de esa regularidad en el orden, pero el más fuerte es el Hipodamo de Mileto. Y de ahí toma Romano para organizar sus campos de batalla, toma el orden dado por la retícula, la cuadrícula, y arma el cardo y el decumano como elementos ordenadores territoriales a través de vías principales de interconexión. O sea, eso viene arrastrándose. La ventaja de todo esto es que se va creciendo en lo que otro hizo o otro ya sabe, ya experimentó, ¿verdad? Porque Hipodamo de Mileto no es que de la nada saca la retícula, ya vio que el ordenamiento en función a elementos o ejes dio resultado, entonces incrementa ese saber a una experiencia diferente y ordena un territorio. Si bien el territorio egipcio era ordenado por elementos naturales, genera elementos geométricos de orden, la retícula y la verticalidad, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, Hipodamo experimenta sobre un territorio absolutamente diferente, donde los elementos ordenadores no son elementos naturales, son elementos geométricos, matemáticos, calculados por él y ordenados por él. Ya ordena esos elementos, esos ejes, en función a la racionalidad inclusive de las calles y los servicios. Porque él decía, recorre esto en tanto tiempo, entonces subdivido la idea del recorrido en tantas partes. Y ahí es que empieza a aparecer la manzana como unidad de ordenamiento, que después toma Cerdá, después toma Cerdá y aplica ese en el ensanche de Barcelona. O sea, nadie improvisó nada. Nadie, al contrario, capitalizó el saber del otro. Eso es lo bueno en este proceso histórico. No es como nosotros que todos los planes guardamos después cuando en el cambio de administración se cajonea en cualquier otro lugar. No, es que se incrementa el saber. Se cajonea. Entonces, revisar el saber anterior o el aporte anterior generó un enriquecimiento en las actuaciones siguientes. Por eso Cerdá dispara con Barcelona. Barcelona es hermosa por donde la miren, y arma realmente un sistema de ensanche de ciudad y valoración también de un sistema natural, ¿verdad? Recupera sectores a través de la valoración de la unidad básica y de la interrelación de su sistema vial. Entonces genera ejes fantásticos que rematan en lo que es, por ejemplo, el Parque de Gaudí, ¿verdad? Uno de los ejes principales remata en el Parque de Gaudí y te remata después en el mar, en la costa. Y vos decís, epa, acá está estudiado el paisaje, la proporción, la escala, todo. Entonces hay un estudio a profundidad de lo que se quería lograr y la calidad urbana que se quería lograr. No es arbitraria la generación de vías o interrelaciones. Y tampoco los equipamientos están sueltos así
arbitrariamente, sino los equipamientos responden también a sistemas económicos, a sistemas culturales y a sistemas naturales. O sea, en lo que es la Rambla de Barcelona es fantástica, y lo que es el puerto de Barcelona con la vivencia y la calidad y la cantidad de gente que nuclea, pareciera que no es un puerto comercial. Más bien, en el puerto de Barcelona está lo que acá es las torres de World Trade Center. El World Trade Center de Barcelona está en el puerto de Barcelona. Entonces genera otro tipo de movimiento. Hay otro tipo de uso, otro tipo de vivencia en lo que es el puerto. O sea, ninguno de los programas están descuidados, sino están propuestos con una función clara de organizar espacios de calidad urbana. Por eso hoy están tan bien posicionados, ¿verdad? No sé si hay algo más. Evelyn, Sí, profe. ¿algo? ¿Nada? No, quisiera saber si están todos, hay alguna consulta en el aula 2, no hay nada. No, en el aula 2 no hay consultas. Silencio total. Eso es lo que nos da gusto. Sí, total, sí. Bueno, no sé, algo más, ya todos tienen el material. Los 3 capítulos que van a ser parte del primer parcial están en el aula. Ya tienen el calendario. Creo que está completo. ¿Algo más? Yo no tengo más nada. Con esto yo cierro la clase de hoy. La próxima clase empezamos a interpretar la ciudad en función a su desarrollo histórico y todo lo demás. No hay más nada. No hay más comentarios, profe. Bueno, gracias a todos por estar. Nos vemos el próximo martes a las 2. Creo que está cubierto el tema con las 2 aulas. Creo que a todos se satisface, todos llegan. Bueno, entonces estamos, cualquier consulta. ¿Ah? Ya se están despidiendo, luego. Gracias, Sí, ya profe. veo, Ya hasta la chao, próxima. diciendo esto acá. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno. Hasta luego. ¿Qué tal? Gracias, profe. Nos vemos el próximo martes. Genial. Gracias, Nos Eva. vemos. Gracias, Evelyn.